Un abrazo a todos, muy buenos días en este tiempo de devocional. En esta mañana quería compartirles un texto bíblico que lo encontramos en el libro de Romanos, capítulo 5. Aquí dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que las tribulaciones producen paciencia, y la paciencia, prueba, y la prueba, esperanza. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nosotros, en nuestros corazones, por el Espíritu Santo que nos fue dado. Clave aquí, entendemos que la esperanza no avergüenza. La esperanza que viene nacida de un corazón que ha tenido un encuentro personal con su Salvador. Aquí menciona que el Espíritu Santo nos revela directamente esta esperanza. Podemos tener en nosotros múltiples tragedias, situaciones que no son deseables, procesos difíciles, desiertos que hemos cruzado por mucho tiempo, situaciones que quisiéramos que no estén, pero en medio de todo eso, cuando está la luz de Cristo, entonces se enciende una esperanza que no avergüenza, una esperanza que nos hace entender y discernir la cantidad de milagros que recibimos todos los días, la cantidad de milagros que están a nuestra disposición cuando entendemos que hay una esperanza mayor a lo que quizás nuestros ojos naturales pueden observar. Podemos escuchar noticias, podemos estar hasta en la plática con una persona y generalmente recibiremos noticias no muy buenas, noticias que pueden entristecer. Entra el temor, entra la angustia, la incertidumbre, pero la esperanza de Cristo es algo superior, es algo mucho más profundo, porque es algo que no depende de nuestro estado de ánimo, no depende de nuestras virtudes, no depende ni siquiera de nuestros logros, sino que es algo que Cristo hizo por nosotros, y más aún el Espíritu Santo lo empieza a revelar. Cuando estaba leyendo esta cita bíblica, se me empezó a contristar un poco el corazón, porque ciertamente hablamos de la salvación y sabemos que Cristo nos ha amado, pero ¿cómo seríamos nosotros si Cristo no estuviera en nuestra vida? ¿Cómo siquiera sería nuestro hogar? ¿Cómo sería nuestro sistema de pensamiento? ¿Cuántas veces hubiéramos terminado y acabado y huyendo de cualquier tipo de situación difícil, llevando una desgracia sobre otra? ¿Cómo sería? ¿O cómo sería nuestro lenguaje? ¿Cómo sería la manera en cómo viéramos la vida? Atados quizás a vicios, atados a 1000 preocupaciones, atados a 1,000,000 de responsabilidades que finalmente no tienen ningún objetivo o ningún punto a donde va a llegar todo ello. Entonces, la esperanza de Cristo, la esperanza que Dios sembró en nosotros, trasciende a algo mucho más profundo, porque entendemos que somos extranjeros aquí. Entendemos de que si estamos aquí es para poder ser luz en el mundo, pero aún esa luz que podemos irradiar, que podemos mostrar, sigue siendo Cristo. Es hermoso porque todo esto quita también un peso de querer representar quizás nuestro propio nombre, nuestra forma de hacer las cosas, sino que nos sujetamos directamente a ese corazón que es perfecto, a ese amor que no vio limitaciones para mostrarnos una luz sobrenatural, una luz firme. Dice el versículo 2, se lo quiero leer, dice: porque quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. El versículo 2 me menciona que esta esperanza, esta fe que nos hace tener paz, esta fe que nos hace caminar, esta fe también produce firmeza. No tenemos que tener miedo al momento de dar nuestra opinión sobre cierto tipo de posicionamiento, porque hay una fe que nos mantiene firme. Dice la palabra que aquellos que pusieron
su casa sobre la arena, pasó una tormenta y esa casa se cayó. Pero los que tienen su casa sobre la roca que viene siendo Cristo, esta casa, si bien es cierto, pasa tormentas, pero permanece. Y al final del día pueden pasar 1000 culturas, 1000 pensamientos, opiniones políticas de un lado hacia el otro, 1000 conversaciones, pero cuando nos vemos en la situación en donde hay una verdad que es absoluta, algo que es firme, no tenemos que negociarlo. Cuando mi virtud, cuando una decisión es algo que entra en contradicción a lo que yo sé de Cristo, eso no es negociable. Cuando hay algo que me separa, evidentemente, de poder conocerlo más a Dios, de poder estar con Él, no es negociable. Simplemente eso se tiene que apartar de mí. Entonces, hay cosas que necesito tener muy claro y también sujetarme a esta esperanza, porque cuando uno empieza a debilitar su fe es cuando se desconecta de la fuente de vida, cuando también no está recibiendo ese alimento. Es como cuando su espíritu empieza a caer en anemia porque no se está alimentando. Y nuestro alimento espiritual, son aquellos atributos que Dios puso a nuestra disposición, sea la palabra de Dios, la alabanza, la adoración, e incluso que usted pueda ayunar, que usted pueda orar con mayor fervor, que usted pueda alimentarse aún de textos que están sustentados en la palabra de Dios, que usted pueda escuchar una prédica, que usted pueda compartir, sobre todo compartir el amor de Cristo con la gente que está cerca suyo. Todo eso alimenta nuestra fe, pero cuando todas estas luces se van apagando, entonces perdemos por último también esperanza. Ahí es cuando todo lo vemos color gris. En el versículo 6 de este mismo capítulo dice: porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente, apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. En otras palabras, no hay limitación, no hay muro que pueda detener a un hijo hambriento para estar en los brazos de su Padre. Dice, cualquier persona se lo pensaría muy bien si tuviera que dar la vida por otra persona, mucho menos si es un injusto, un impío o es un enemigo. Y aquí entiendo algo también que me ayuda a poder discernir la manera en cómo mi espíritu o cómo mismo yo he sido en muchas ocasiones, o cómo usted también se podría identificar. Es que realmente antes, o cuando Dios no está en nosotros, finalmente somos enemigos de lo que Dios quiere hacer. ¿Cuántas veces nos hemos burlado de la consagración de una persona? ¿Cuántas veces hemos hecho mofa de que alguien quiere cambiar, que alguien quiere transformar su vida? Habrá personas que dirán, eso no le va a durar mucho tiempo, o ya pareces ratón de iglesia, tú no estás adorando realmente a Dios, y un sinnúmero de maldiciones que solo una persona que tiene el corazón frío y separado delante de Dios podría decir. Y en muchas ocasiones podremos ser también nosotros, cuando no hemos también rendido ciertas características, cierto orgullo delante de la presencia de Dios. Podemos cometer también ciertas burlas que nos posicionan como enemigos de la presencia de Dios. Hay que tener bastante cuidado de la forma en cómo nos relacionamos con las personas, en el sentido de que no debemos despreciar lo que Dios puso en sus vidas. No debemos despreciar su llamado, no debemos ni compararnos, porque Dios ha hecho algo diferente para cada uno de nosotros, y la palabra dice que somos miembros distintos, todos de un mismo cuerpo. Todos sirven
para que este cuerpo se pueda mover, pueda conducirse, pero cada miembro tiene diferentes características, diferentes funciones. Entonces, la burla dentro de un mismo cuerpo no tiene sentido. Entonces, démonos cuenta de que ¿somos amigos de la presencia de Dios o somos tristemente enemigos suyos? Siempre debemos analizarnos eso, porque muchas veces nos encontraremos con ciertas actitudes que deben ser corregidas, y yo creo que Dios es tan bueno y tan amoroso que justamente nos da la oportunidad de poder reconocerlas y volvernos a levantar. Nos vemos en una próxima oportunidad.